Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Médico. El tema del día de hoy: causas de los mareos. El día de hoy vamos a saber reconocer cómo podemos identificar las causas, la enfermedad que está provocando los mareos. En los siguientes minutos de nuestra programación, causas de los mareos. Entonces, causas de los mareos. Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Médico. El tema, decíamos, el tema del día de hoy es causas de los mareos. En realidad, los mareos no constituyen una enfermedad en sí, es un síntoma que necesitamos identificar la causa que está provocando los mareos. Entonces, tenemos que tener alguna información para poder aproximarnos e identificar la causa que está provocando los mareos, porque ese es el principal tratamiento. El tratamiento no consiste en cuanto se aborda el tema de los mareos, no es conveniente dar un tratamiento sintomático, es decir, un calmante de los mareos. El objetivo del tratamiento es calmar efectivamente los mareos, pero lo principal es identificar la causa que está provocando los mareos. Esto es muy importante y a veces hemos visto en nuestro trabajo profesional que muchas veces solamente se toma algún calmante comprado en la botica, en la farmacia, etcétera, y que cuando ya la persona evidencia, ya percibe que se está repitiendo una y otra vez, recién a veces acude al médico para poder saber por qué se viene repitiendo demasiadas veces los mareos, y en algunas oportunidades hemos visto que enfermedades que muy bien hubieran sido diagnosticadas a tiempo para hacer un tratamiento correcto y en su debido momento, lamentablemente, se han complicado tanto que ya se requiere de operaciones, se requiere de gastos ya innecesarios que muy bien pudieron haberse evitado si es que al inicio se hubiera diagnosticado correctamente la causa de los mareos, la causa, y hacer el tratamiento o el control de esa causa para que no se presenten una y otra vez los mareos. En conclusión, en el tratamiento correcto tenemos que identificar la causa. Debemos saber reconocer cuál es la causa. Para ello, la información que le vamos a dar, y además de repente realizar algunos análisis que nos permita identificar con exactitud la causa de los mareos, controlarlos o tratarlos curativamente a la causa para que nunca más se presente estos molestosos mareos, porque en algunos casos los mareos son peligrosos porque se puede presentar, por ejemplo, en una persona que está conduciendo un vehículo, y esto es peligroso porque puede representar un accidente de tránsito. Entonces, es por ello la razón que tenemos que tratar de identificar la causa del mareo y además corregirlo
cuanto antes, al inicio, no cuando ya la enfermedad ha avanzado demasiado. Todos los temas que tratamos acá en Panorama Médico es una producción intelectual, profesional, personal, es un acopio, es un resumen de todo lo que ustedes pueden encontrar en diferente literatura médica. En temas médicos, por supuesto, en internet hay muchos temas que no son correctos médicamente y que más confunde a un lector. Y es por eso que nosotros tratamos de sacar un resumen mediante una producción intelectual personal original. Esto no es copia, todos los temas que nosotros realizamos no es copia de ningún otro programa, ni video o artículo en YouTube o en internet. Todo este trabajo es parte de mi formación profesional que yo quiero alcanzar siempre, sobre todo enfatizando la medicina preventiva, y que lo pongo a disposición de todas las personas y que está pues siempre en el canal de YouTube y en el Facebook, Oscar Novoa Perú y Oscar Novoa Rosado. Bienvenidos entonces, comenzamos con todas aquellas causas, las principales causas que pueden provocar mareos. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo saber qué enfermedad nos está produciendo los mareos? En primer lugar, un traumatismo, un golpe en la cabeza. Lógicamente que los accidentes de tránsito, etcétera, los golpes en la cabeza, una caída, una resbalada, nos puede provocar un traumatismo encefalocraneano. Traumatismo encefalocraneano, TEC, lo conocemos como TEC. Entonces, un TEC puede ser causa de que se presenten los mareos. Igualmente los tumores cerebrales. Existe en algunas oportunidades tumores cerebrales que permanecen ocultos, que la persona no sabe que tiene un tumor en el cerebro y que muchas veces es fácil hacer el tratamiento, por ejemplo, como un tumor de un quiste parasitario, como la cisticercosis, que requiere generalmente solamente tratamiento con pastillas y los quistes se inactivan. Entonces es necesario realizar todo el esfuerzo para identificar la causa exacta y poder dar el tratamiento correcto y en su debida oportunidad, oportunamente, al inicio del trastorno hay que tratar de identificar. La diabetes también, sobre todo la diabetes mal controlada, que no se hace el correcto tratamiento, no se cumple con el tratamiento indicado por el médico, no se hacen los análisis, los pacientes diabéticos muchas veces, entonces no se sabe si está controlada o no. Y el descontrol de la diabetes, porque a veces el paciente solamente toma la pastilla cuando se siente mal, y eso no es correcto. El paciente debe tomar continuamente, todos los días su pastilla, generalmente con una sola pastilla. La diabetes es como hemos visto anteriormente, es una enfermedad totalmente benigna, pero cada vez se hace cuadros clínicos tan severos, tan graves, porque no se supo controlar a tiempo la enfermedad. El colesterol elevado, los triglicéridos elevados en sangre también son causas frecuentes de mareos. La hipertensión arterial, el uso continuo del cigarro, el hábito de fumar, también puede provocar mareos. La insuficiencia circulatoria cerebral, el inicio del embarazo, muchas veces la persona cree de que está con su regla, cuando ya no es una regla, presenta mareos, a veces un poco de náuseas, se hace el análisis de embarazo y se obtiene positividad, es decir, un embarazo también puede ser causa de mareos. La menopausia también es causa muy frecuente de mareos, y el estrés, demasiada hiperactividad en nuestro sistema nervioso,
muchas preocupaciones, mucho estrés, mucho nerviosismo, demasiado apuro de nuestra vida diaria. Vivimos una vida demasiado trepidante, demasiado acelerada, que muchas veces nos desequilibra nuestro sistema nervioso, y afectando nuestro sistema nervioso se afecta todo nuestro organismo. Es muy importante entonces que no debemos dejar que el estrés nos pueda afectar nuestra tranquilidad, nuestra salud, nuestro bienestar interno, nuestra tranquilidad. Muy bien, comencemos con el primer punto. Traumatismo encefalocraneano, con los TEC, golpe en la cabeza, para más claro, golpe en la cabeza. Los traumatismos encefalocraneanos generalmente se producen por un accidente de tránsito, por un golpe en la cabeza, por una caída o resbalarse. Hay muchas más, pero son las principales que hemos recopilado, que nos provocan un traumatismo encefalocraneano, y el traumatismo, el golpe en la cabeza, nos puede producir los mareos. Entonces, un traumatismo encefalocraneano o TEC puede ser leve, casi sin mayor repercusión, puede ser moderado o puede ser grave, tiene diferente connotación. Entonces, no siempre es leve, puede ya indicarnos una gravedad en su evolución sintomatológica y en su cuadro clínico. Entonces hay que estar muy alerta para poder identificar las complicaciones. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Un hematoma epidural, un hematoma subdural. El hematoma es una colección de sangre, producto de un sangrado, y que se forma a veces acompañado de una fractura de cráneo, que provoca un sangrado interno. Se acumula gotita a gotita, se va acumulando este sangrado, forma un hematoma, o sea, una colección de sangre dentro del cráneo. Si está en la parte superficial a la dura madre, que es la cubierta del cerebro, se denomina epidural. Y si está por debajo de la dura madre, de esta manta protectora del cerebro, debajo de la dura madre, entonces tenemos el hematoma subdural, colección de sangre dentro del cráneo. Una conmoción cerebral que no ha producido una lesión en sí dentro de la estructura del tejido cerebral, entonces se puede considerarse como una conmoción cerebral. A diferencia de la contusión cerebral, donde ya existe lesión interna del tejido, del delicado tejido del cerebro. Convulsiones, lógicamente, que es una complicación muy frecuente de un traumatismo encefalocraneano, el coma y, lógicamente, la muerte. Los traumatismos encefalocraneanos pueden ser graves, y por ello estas complicaciones les vamos a explicar cómo saber si es que podría un traumatismo encefalocraneano, una caída en un bebito, en un niño, podría estar implicando una determinada gravedad. Veamos lo siguiente. Dentro del cerebro, un traumatismo puede provocar una lesión, bien como sangrado o como lesión específica dentro del cerebro. Esto tenemos que realizar generalmente la identificación de esta lesión con una tomografía de cabeza o con una resonancia magnética de cabeza, que es mucho más precisa, más exacta, mucho más nítida, para poder identificar los mínimos detalles de las lesiones que pudieron haberse producido del golpe, a consecuencia del golpe, del traumatismo encefalocraneano. Por ejemplo, acá podemos observar, en esta tomografía, podemos observar que aquí se está produciendo un hematoma, una colección de sangre, que ustedes verán que se está desplazando hacia el interior del espacio que debería estar ocupado solamente por el cerebro.
Entonces lo está comprimiendo al cerebro. Y este es un hematoma epidural, está por encima, la parte superficial de la dura madre, de la cubierta del cerebro. Entonces, esto requiere el tratamiento lógicamente urgente en un centro hospitalario. Debe hospitalizarse y de repente debe operarse para extraer todo ese hematoma, esa colección de sangre, para que pueda recuperar la normalidad en su organismo esta persona. También puede acompañarse, decíamos, estos hematomas de una fractura de cráneo, como vemos en esta imagen. Una fractura de cráneo que se ha hundido, o sea, nosotros le llamamos una fractura deprimida, que ha provocado esta lesión que se observa en una tomografía y que en algunos casos puede formar los hematomas. Este es otro ejemplo en el cual podemos observar diferentes fragmentos de la fractura del cráneo que se ha producido en este paciente. También es una tomografía. Muy bien, entonces ahí tenemos los síntomas que nos estarían indicando que el traumatismo encefalocraniano reviste gravedad, y que es necesario pues de que podamos identificar estos síntomas para poder saber de que necesitamos acudir a un centro hospitalario porque reviste gravedad ese traumatismo encefalocraniano. Muy bien, ¿cuáles son entonces los síntomas de alarma en el traumatismo encefalocraniano? Un dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Es muy importante saber que un dolor de cabeza puede representar un síntoma de alarma en el traumatismo encefalocraniano. Sobre todo cuando el dolor de cabeza se hace cada vez más notorio, más severo, más grave, entonces podría indicarnos, es uno de los principales síntomas que tomamos de referencia para saber que un traumatismo encefalocraniano se está complicando. Y por ello es muy importante de que estemos alertas frente a su presentación. El dolor de cabeza. Entonces, cuando se hace ya muy severo, nos estaría indicando de que se está produciendo complicación del traumatismo encefalocraniano. Es necesario llevarlo a un centro hospitalario para realizar una tomografía o una resonancia magnética cuando el dolor de cabeza ya se hace muy severo. En segundo lugar, los mareos, el tema del día de hoy, los vómitos explosivos. Entonces, eso también nos estaría indicando de que hay una complicación, de este traumatismo encefalocraniano. Entonces, y sobre todo los vómitos explosivos le llamamos, cuando el vómito se estaría produciendo con demasiada fuerza, entonces ahí es conveniente inmediatamente conducirlo hacia un centro hospitalario por emergencia. Los vómitos explosivos es un síntoma de mal pronóstico, de que se está produciendo una complicación que merece ser tratado inmediatamente. No hay que esperar. La presencia de un dolor de cabeza severo, más vómitos explosivos, tiene que ser mareos de repente,
tiene que ser evaluado inmediatamente al paciente porque podría presentar una complicación bastante importante. El mal estado general del paciente, confusión mental, lógicamente las convulsiones, el coma también es un síntoma de alarma. Cuando se presenta cualquiera de estos síntomas, es conveniente que el paciente sea evaluado en el mismo momento, no esperar más tiempo, y necesitamos urgentemente, de repente, de acuerdo al criterio ya del médico, de repente va a ser indispensable la realización de una tomografía o una resonancia magnética. Entonces, en conclusión, hay síntomas que nos anuncian que ese traumatismo encefalocraneano no ha sido tan leve y que necesitamos urgentemente realizar el procedimiento más importante, como es una tomografía o una resonancia magnética, lógicamente acudiendo a un centro de emergencias. El dolor de cabeza muy severo, los mareos, los vómitos explosivos, tienen que ser estos siempre recordados. Recordemos esto, que estos son los síntomas capitales que nos marcan el inicio de los síntomas que nos estarían indicando que este traumatismo encefalocraneano requiere hospitalización, requiere la asistencia de un médico. Muy bien, seguimos entonces ya hemos visto el primer punto, la primera causa de los mareos, un traumatismo, un golpe en la cabeza puede ser causa de los mareos. Ahora vamos a ver los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales pueden ser de dos tipos, benignos o malignos. Tumores cerebrales pueden ser, repito, tumores benignos o tumores malignos. La mayor frecuencia de casos, los tumores dentro del cráneo son benignos. El 70% de casos de un tumor en el cerebro generalmente es de un tumor benigno. El 30% de casos es cáncer. Entonces, los benignos lo llamamos a los que no están relacionados con el cáncer. 70% benignos, 30% es cáncer. Ahora, los tumores benignos, si bien le llamamos tumores benignos porque no está relacionado con el cáncer, pero podría ser muy grave. Un tumor benigno podría ser muy grave. Entonces, cuidado con que cuando estamos diciendo es un tumor benigno, no significa que no reviste gravedad. Porque hay tumores benignos, por ejemplo, como en este caso, un hematoma epidural que tiene que ser inmediatamente hospitalizado, inmediatamente realizar su tomografía o resonancia magnética y de repente inmediatamente operado para salvar la vida del paciente. Pero como no está relacionado con el cáncer, se le llama dentro del grupo de tumores benignos. Esto tenemos que aclararlo. Segundo, los tumores malignos podrían ser un tumor maligno, un cáncer que nazca, que se origine de los mismos tejidos del cerebro. O podría ser, a eso se llama un cáncer primario, porque está originado dentro de los mismos tejidos del cerebro. Pero también podría ser de que ese cáncer sea secundario. ¿Secundario a qué? A una metástasis, a una expansión del cáncer en otro órgano y que por vía sanguínea llegue al cerebro. Cáncer secundario. Entonces, el cáncer en el cerebro puede ser primario o puede ser secundario. Cáncer primario. ¿Cuáles son los principales cánceres primarios del cerebro? El glioblastoma. El glioblastoma es el cáncer más frecuente, primario, cáncer primario más frecuente del cerebro. El segundo, el astrocitoma. Son los dos cánceres primarios más frecuentes que se producen en el cerebro. Un 40% se debe a cáncer primario. El 60% corresponde, más frecuente,
al cáncer metastásico, al cáncer secundario del cerebro. ¿De dónde puede provenir la expansión del cáncer que invade al cerebro? ¿Cuáles son los órganos que pueden expandirse hacia el cerebro? Principalmente los siguientes: cáncer de mama, una metástasis e ingresa al tejido cerebral. Cáncer de pulmón, hace metástasis y se dirige al cerebro. Cáncer secundario del cerebro por metástasis proveniente de, entonces hemos dicho, de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon y el melanocarcinoma, que es los tumores malignos de la piel. Los lunares malignos de la piel, melanocarcinoma, también provoca metástasis en el cerebro. Son los principales, hay más por supuesto, pero los principales son ellos. Repito: cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de piel, principalmente el melanocarcinoma, el lunar malignizado, canceroso, que se expande fácilmente y que es uno de los tumores que más rápido produce metástasis. Cuidado, los lunares. Entonces, son los principales tipos de cánceres que se metastatizan hacia el cerebro, producen metástasis en el cerebro. Entonces, tumores cancerosos primarios y secundarios. Más frecuente, el 60% son secundarios a una metástasis en estos órganos, el 40% son primarios. Muy bien. Entonces, tumores benignos, tumores malignos. Dentro de los tumores ahora benignos tenemos un hematoma y la cisticercosis, tumores benignos del cerebro, o sea, no debidos al cáncer. Tumores benignos se llaman cuando no tienen nada que ver con el cáncer. Quistes del parásito, de la Taenia solium, para ser exactos, de la Taenia solium. Estos quistes, la cisticercosis, este parásito tiene la capacidad que por vía sanguínea, desde el intestino, se traslada hacia el cerebro. Y las larvas comienzan a crecer, formando quistes. Y acá vemos múltiples cantidad de quistes sembrados en el cerebro y que es necesario identificarlo, que sale en una tomografía, que sale en una resonancia magnética. Por supuesto, no sale en una ecografía, no sale en una radiografía de cráneo, no sale. Es preciso realizar una tomografía o una resonancia magnética. Cisticercosis, tumor benigno, los hematomas que se producen dentro del cerebro, también tumores benignos, o sea, no relacionados con el cáncer. Muy bien, entonces ya tenemos abordado los traumatismos encefalocraneanos, ya sabemos cuáles son los síntomas que nos indicarían la sospecha de que un traumatismo encefalocraneano puede ser grave o puede revestir puede ser potencialmente grave y que es necesario hospitalizarlo, realizar una tomografía o resonancia magnética. Cuando existe dolor de cabeza muy severo, cuando existen vómitos, sobre todo los vómitos explosivos, hay que tenerlo muy en cuenta, y los mareos, lógicamente. Los tumores cerebrales, que pueden ser benignos y malignos, y si tenemos sospecha por dolor de cabeza. El tumor cerebral, el síntoma capital del tumor cerebral es el dolor. Lamentablemente a veces no aparece al inicio el dolor de cabeza. Entonces hay que siempre estar prevenido frente a la posibilidad de un tumor cerebral como causante como causante de los mareos, como causante del dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza hay que siempre consultarlo para ver la posibilidad de realizar una tomografía o resonancia magnética para descartar un tumor cerebral, sobre todo si tenemos síntomas de tumor cerebral o de una
complicación de un traumatismo encefalocraneal. Ahora sí, veamos la diabetes, colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial y el cigarrillo. Estos anteriores alteraciones, la diabetes, el colesterol, los triglicéridos elevados en sangre, la hipertensión arterial, el cigarrillo, el abuso del cigarro, del hábito de fumar, provoca esto, provoca los ateromas, o sea, el acúmulo de grasa en las paredes de las arterias. Esto, lo que vemos en esta imagen, es una arteria, y dentro de la arteria, dentro de la pared de la arteria, estamos notando una placa, una acumulación de grasa amarilla dentro de este vaso sanguíneo. Esto provoca el incremento, esta es la consecuencia de tener colesterol elevado, triglicéridos elevados, diabetes sin tratarlo adecuadamente. Entonces es muy importante hacernos los análisis de diabetes, de colesterol, de triglicéridos, que se hacen en pocos minutos. Por ejemplo, en nuestro centro médico lo hacemos en pocos minutos y la persona puede saber si tiene colesterol elevado, triglicéridos elevados o azúcar elevada en sangre, diabetes. Pero eso sí, estos análisis tienen que realizarse exclusivamente en ayunas. Entonces, esta es la consecuencia, los ateromas, el depósito de sustancias grasas dentro de las paredes de las arterias que provocan una contracción, una disminución de la facilidad de la circulación sanguínea, porque lógicamente ya la luz, el espacio por donde circula la sangre cada vez se hace más reducido, no se puede obtener una adecuada circulación sanguínea ahí por la acumulación pues de este depósito graso dentro de del espesor, de la estructura de las paredes de las arterias. Y todo esto se debe a una dieta con exceso de grasas, falta de ejercitación, etcétera, ¿no? Entonces, la diabetes, que es una enfermedad totalmente benigna, que le hemos desarrollado en alguna otra oportunidad en Panorama Médico, es una diabetes, a pesar de ser una enfermedad totalmente benigna, diagnosticada a tiempo, lamentablemente la inmensa mayoría de diabéticos se diagnostican cuando está muy avanzada la enfermedad, cuando ya ha provocado muchas complicaciones en la salud del paciente, y no debería ser así. Incluso se sabe pues que el 40% de diabéticos no saben que ya la padecen. Entonces siempre hay que realizar un chequeo, un análisis de sangre, que en un minuto la persona sabe si tiene o no tiene diabetes, si tiene glucosa elevada en sangre anormalmente o no. La diabetes. El principal síntoma de la diabetes es la sed, más sed de lo normal. Entonces, cuando existe más sed de lo normal, cuidado, tenemos que hacernos el despistaje de diabetes, sobre todo si hay algún familiar, hermano, papá o mamá que sufre de diabetes, tenemos que hacernos el despistaje de esta enfermedad. A veces la persona dice, pero ¿cómo si yo no he bajado de peso? A mí me cicatrizan las heridas. Estos síntomas son tardíos, de aparición tardía en la enfermedad. Hay que diagnosticarlo a tiempo. No esperemos que ya el diabético ya haya reducido su peso, de que ya no le cicatricen las heridas, porque estos son, vuelvo a repetir, síntomas tardíos de la enfermedad. El principal síntoma que debemos siempre estar a la expectativa es la sed más de lo normal. Más sed de lo normal nos indicaría que hay necesidad de realizar el despistaje de diabetes. La hipertensión arterial. Muchas personas tienen hipertensión arterial y no lo saben, porque no tienen la costumbre de siempre estar tomándose la presión arterial para poder hacer el despistaje de la hipertensión arterial.
en solo un minuto la persona puede saber si su presión es una presión normal o está elevada. ¿Cuáles son los valores? La presión arterial tienen dos valores, sistólica y diastólica, son dos números. Por ejemplo, una persona puede tener, por ejemplo en este caso, 120,80, 120,80, está normal, porque esta primera presión nunca debe ser mayor de 140. Y la segunda, este segundo número, nunca debe ser mayor de 85. Estos son los valores aprobados ya internacionalmente. Ya no son otros, sino es 140 para la presión arterial sistólica y 85 para la presión diastólica. Más de 140 con 85 ya es una persona hipertensa y que debe realizar su tratamiento correcto buscando la ayuda de un médico. El hábito de fumar es totalmente perjudicial, puede producir mareos, puede provocar esas placas de depósito graso, o sea, los ateromas, el depósito de grasa dentro de las arterias, va a impedir una adecuada circulación sanguínea por los vasos, porque ya se van obstruyendo los vasos sanguíneos, el hábito de fumar. Pero no solamente eso, sino que el cigarrillo también está asociado a una mayor frecuencia de cáncer, sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de faringe, cáncer de laringe, cáncer de estómago, cáncer de vejiga. Son los principales cánceres relacionados con el hábito de fumar, Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el hábito de fumar no solamente va a provocar mareos, sino también va a tener mayor probabilidad que la persona tenga cáncer en alguna parte de su organismo, principalmente pulmón, faringe, laringe. Cáncer de mama también está relacionado con la etiopatogenia, o sea, con el origen de el cáncer de mama por el abuso del cigarro, por el hábito de fumar. Cáncer de estómago, cáncer de vejiga. La ateroesclerosis está causado por una de las causas es el hábito de fumar. El infarto agudo de miocardio, el ataque cardíaco, las arritmias cardíacas, las coronariopatías, la angina de pecho, o sea, la insuficiente circulación sanguínea hacia el corazón es consecuencia de los cigarrillos, del hábito de fumar. Y también provoca ceguera en la persona, tiene más facilidad, más predisposición para padecer de ceguera, para llegar a una ceguera, el hábito de fumar, por degeneración macular o también por cataratas. Dentro del pulmón también provoca más facilidad, condiciones favorables para que en cualquier momento pueda ingresar una tuberculosis, pueda producirse también un enfisema pulmonar o bronquitis crónica, lo que se llama bronquitis de fumador. Muy bien, entonces ya tenemos causas de mareos, ya hemos abordado la causa de los traumatismos encefalocraneanos. Los mareos también pueden ser producidos por tumores cerebrales, generalmente acompañado de dolor de cabeza y mareos causan los tumores cerebrales. La diabetes, el colesterol, los triglicéridos, sobre todo cuando están muy elevados, lógicamente que es una principal causa de mareos. La hipertensión arterial también una de las principales causas. Los tumores es causa rara de los mareos. Las principales causas de los mareos son aquellas: diabetes, colesterol, triglicéridos, y tenemos que hacer los análisis. Medirnos la presión porque podría esto ser causado por una hipertensión arterial. Los cigarrillos, hay que evitar fumar. Y vamos ahora a tratar la insuficiencia circulatoria cerebral. ¿Qué cosa es esto? Insuficiencia circulatoria cerebral. Insuficiente cantidad de irrigación sanguínea, de circulación sanguínea que está llegando
al cerebro. A eso se llama insuficiencia circulatoria cerebral. Entonces los vasos sanguíneos tienen que llevar sangre y tienen que llevar en una cantidad adecuada, no también un poco de sangre, sino de acuerdo al requerimiento del cerebro, que es el órgano que más consume oxígeno y nutrientes del organismo. El 20% de toda la energía, de toda la circulación sanguínea lo consume el cerebro, todo el sistema nervioso en general. Entonces, la insuficiencia circulatoria cerebral es un trastorno circulatorio que afecta transitoria o permanentemente las funciones de alguna parte del sistema nervioso o de varias partes del sistema nervioso. Y los síntomas, ¿qué síntomas tiene una persona con insuficiencia circulatoria cerebral? Crónica, o sea, que ya se está produciendo permanentemente esta insuficiencia circulatoria cerebral. En primer lugar, es una persona ya de edad, generalmente mayores de 60 años, que hemos notado que está cambiando su comportamiento, su calidad de razonamiento, la calidad del razonamiento, ya no razona bien, pierde la memoria, no puede a veces entender lo que más antes le explicábamos y podía entenderlo muy fácilmente, ahora ya disminuye su capacidad, insuficiencia circulatoria cerebral, y puede tener problemas cognitivos, o es decir, del pensamiento, puede decirnos algunas ideas que en realidad no han sucedido o que lo está distorsionando la información. Problemas cognitivos provocados por la insuficiencia circulatoria cerebral. Así nos podemos dar cuenta que esta persona, generalmente de edad, está presentando una deficiente circulación sanguínea en el cerebro y es necesario activar, primeramente también igual, eliminando las posibles causas. De repente es una hipertensión arterial, de repente está elevado el colesterol, los triglicéridos, lo bajamos y comienza a circular otra vez la cantidad de sangre adecuada para que se elimine esta alteración, la insuficiencia circulatoria cerebral. Y también podemos ver de que a veces hay cambios en la conducta de la persona, puede haber cambios de su personalidad y sobre todo en los cuales hemos visto pues de que su grado de capacidad cognitiva, es decir, de razonamiento, se va perdiendo. Entonces es sospechoso de esta entidad, de la insuficiencia circulatoria cerebral. Análisis de diabetes, análisis de colesterol, análisis de triglicéridos, medir la presión. De repente solamente es hipertenso, bajamos la presión y se normaliza 100%, ya no hay mareos, producto de la deficiente circulación sanguínea a nivel del cerebro. Y tenemos que abordar el tema en eso. El tratamiento de los mareos debe ser siempre pensando en solucionar la causa que está provocando los mareos. Ese es el tratamiento principal, ese es el objetivo. Controlar o curar totalmente la alteración, la enfermedad que está provocando los mareos. No solamente conformarnos con darle algún calmante, ya le pasó. Es preferible realizar el tratamiento correcto de los mareos, ubicando el origen, la causa que está provocando a los mareos. La insuficiente circulación sanguínea generalmente se debe a una obstrucción de los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el cerebro. Ahora veamos uno de los principales motivos de consulta: los mareos que están relacionados con la menopausia. La menopausia no es una enfermedad, es un estado fisiológico que todas las mujeres pasan, algunas mujeres en forma inadvertida, o sea, no lo perciben muchos síntomas, pero hay otras que sí, se hacen muy molestos los síntomas de la menopausia. Y casi siempre lo tenemos que reconocer, uno, por su edad,
Generalmente se inicia la menopausia a los 40 años, un poquito más, un poquito menos de los 40 años. Máximo a los 50 años. Es muy raro que se origine la menopausia después de los 50 años, es raro. De 40 a 50 años es el inicio de la menopausia. ¿Cuáles son los síntomas? El sofoco, es decir, los bochornos. Los bochornos es muy frecuente. Casi en el 95% de casos se presentan los bochornos, es decir, una sensación de calor y de repente hasta de sudor que se produce en la paciente con menopausia y podemos identificarlo por ello. Siempre hay que preguntar, ¿sospechamos de una menopausia? Pregúntele, ¿tienes bochornos? Y si se acompaña de los mareos, ya casi estaríamos casi seguros de que estaríamos hablando, si se encuentra en edad después de 40 años para arriba, podríamos estar frente a mareos provocados por la menopausia, por las alteraciones que a partir de los 40 años se produce en la regulación de las hormonas sexuales. Comienzan a descender, sobre todo los estrógenos, el principal responsable de la menopausia, los estrógenos comienzan a disminuir en su organismo de la mujer. Y entonces tiene que adaptarse ahora su cuerpo a trabajar con menor cantidad de nivel de estrógenos. Y por ello se presentan estos síntomas que a veces son muy molestos. Los bochornos o sofocos, está sofocado con el calor, todo el resto está con frío y ella está con calor, sudor, sobre todo de noche, cambios de humor, la persona a veces está bien, a veces está renegando, busca conflicto, a veces con el esposo, causa de problemas, entonces hay que comprenderla, porque se encuentra en una etapa transitoria, eso no va a durar toda la vida, es transitorio, hasta que poco a poco se pueda regular ese nivel de hormonas y su cuerpo adaptarse a su nuevo nivel hormonal. Es una etapa transitoria de la vida de la mujer. También se da a veces en el varón, pero lógicamente que tiene otro nombre, no es menopausia para el varón, se llama andropausia. Muy bien. Lógicamente que las menstruaciones ya se hacen irregulares hasta que finalmente se suspenden las reglas. También generalmente hay una pérdida de la libido, o sea, del deseo sexual, y se caracteriza casi siempre porque se produce una sequedad vaginal que provoca muchas veces complicaciones en la mujer por infecciones, por irritación en esa zona, en la zona vaginal, arde, quema y se infectan como consecuencia de esta irritación, esta sequedad de la vagina, que es necesario realizar el tratamiento. En conclusión, cuando tenemos una paciente con mareos y estos mareos tenemos que buscar la causa y es una persona de sexo femenino de más allá de los 40 años que tiene bochornos, entonces podemos decir de que casi con seguridad podría tratarse de mareos producidos por menopausia, pero siempre, a pesar de que tengamos ya prácticamente seguridad de ello, tenemos que medir su presión, porque de repente está también complicada con una hipertensión arterial. Tenemos que hacer su despistaje de diabetes, de colesterol, de triglicéridos, de un análisis de orina, porque de repente puede estar potencializado por una infección urinaria, infección renal, que las damas están muy predispuestas. Entonces hay que hacer ese tipo de análisis para poder identificar bien, no solamente que se debe a una menopausia, sino a todas aquellas alteraciones que se pueden estar también confluyendo con el cuadro clínico de esta mujer. Muy bien, entonces,
El inicio de un embarazo también a veces lo podemos diagnosticar, un embarazo, a pesar que pero si me ha bajado la regla, tiene náuseas, tiene mareos, y hacemos un análisis de embarazo o una ecografía y diagnosticamos esto, un bebito dentro de su cavidad uterina. Y si dice, pero si me ha bajado la regla, eso generalmente no es ya una regla, sino fue seguramente cuando se implantó el embarazo, a veces dentro del útero, lógicamente, cuando se implanta el embarazo dentro del útero, generalmente puede provocar un poco de sangrado. O también puede ser una hemorragia vaginal producto de una amenaza de aborto. Y la persona dice, me ha venido la regla, ¿cómo voy a estar embarazada? No es regla, no es regla, sino en este caso podría deberse a una amenaza de aborto. O de lo contrario, como decía anteriormente, en algunos casos, 1 de cada 5 implantación del embarazo dentro de la cavidad uterina provoca un poquito de sangrado, que generalmente no va más allá de un día y tampoco no puede ser tan abundante. Si es abundante, mejor pensemos en una amenaza de aborto y no en la implantación de un embarazo dentro de la cavidad uterina. Entonces, conclusión, mareos también puede ser producido, sobre todo si se acompaña de náuseas, por un embarazo, el inicio de un embarazo. El estrés, sumamente importante, que a pesar del discurrir vertiginoso de nuestra vida diaria, bastante apurada, bastante trepidante, pero que a la vez también no podemos afectar nuestro sistema de control, nuestro sistema de equilibrio en nuestro organismo. Siempre busquemos la paz interior, siempre busquemos los momentos en los cuales tengamos formas de hacer lo que nos gusta, de hacerlo en una forma divertida, todos los días, no un fin de semana, pero lógicamente en actividades positivas, ¿no? No estoy hablando que tenemos que salir a la calle, a ir como los jóvenes a veces, son de fin de semana totalmente estrepitoso, con alto consumo de licor, y luego eso más bien provoca daño. Y luego el día lunes están bastante bajo la de moral, faltos de energía, lógicamente que todo el fin de semana lo han festejado. No es correcto porque se están haciendo un perjuicio mayor. Eso no se llama diversión. Es conveniente salir un poco a distraer la mente, a pasar una tarde de alegría, de tranquilidad, de sentirse bien, de reencontrarse consigo mismo, de repente tener momentos de paz interior, quizás también reencontrarse en la soledad con uno mismo y tratar de mejorar y de perfeccionar las actividades que realizamos. Y por ello debemos hacer siempre aquello que nos gusta hacer. Y si lo podemos hacer bien, mejor todavía. Este país necesita que los peruanos hagamos lo que nos gusta. Amemos lo que hacemos. Y lo que hacemos, lo hagamos bien. Y con la tranquilidad del caso. Con la seguridad de que eso representa nuestra salud. Esta vida es muy corta. Es demasiadamente corta. Y tenemos que explotar al máximo, positivamente estoy hablando, explotar al máximo cada minuto de nuestra existencia en cosas positivas. Y sin estrés, sin agobiarnos, porque eso, tarde o temprano, nos va a provocar una deficiente reacción de nuestro sistema inmunológico. Nos va a debilitar, nos va a enfermar.
nos va a envejecer rápidamente. Hay que tratar de mantener el equilibrio de todo nuestro cuerpo, para que sea la unidad biológica, psicológica, mental, emocional, con una tranquilidad, con un equilibrio que nos permita una vida agradable, con cosas positivas para evitar que el estrés nos afecte nuestro sistema inmunológico, porque eso es el origen del cáncer, el origen de muchas enfermedades psicosomáticas, o sea, que se despiertan, como por ejemplo una gastritis, como por ejemplo el asma, como por ejemplo el colon irritable, entre muchas otras enfermedades orgánicas, pero que dependen de alteraciones en el sistema nervioso de la persona, y puede provocar una ansiedad, puede provocar una depresión o la combinación de eso que se llama un síndrome ansioso depresivo, y que puede ser el origen inclusive hasta del cáncer. Está documentado. Hay investigaciones que así están concluyendo. Dentro del origen del cáncer, el estrés de la vida diaria. Cuanto más estrés, más predisposición, más facilidad para que en cualquier parte débil de nuestro organismo aparezca el cáncer. Y esto tenemos que controlarlo. Entonces ya vemos, nosotros hemos hecho un resumen de las causas de los mareos. Ya estamos terminando la exposición de las principales causas. Hay muchos más, por supuesto, hay muchas más causas de los mareos, pero nosotros hemos querido ofrecerles en estos minutos, hemos querido ofrecerles las causas más frecuentes de los mareos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Y que tenemos en conclusión: después de un golpe, con dolor de cabeza y mareos, ya tenemos que saber, y más aún si se están acompañando de vómitos, esto es complicación de un traumatismo encefalocraniano que debe ser urgentemente evaluado por un médico, por un centro hospitalario, inclusive en emergencia, para la realización de una tomografía o de una resonancia magnética. Los tumores cerebrales, síntoma capital de un tumor cerebral, dolor de cabeza que puede o no estar acompañado de mareos. También resonancia magnética, tomografía. La diabetes, colesterol, triglicéridos, hacer los análisis correspondientes en ayunas, porque son causas muy importantes de mareos. La hipertensión arterial, medirnos la presión arterial y controlarla si es que está incrementada. Evitar los cigarrillos, que no nos conduce a ningún efecto positivo. La insuficiencia circulatoria cerebral, cambios de humor, disminución de la capacidad cognitiva de la persona, no puede pensar, no puede razonar bien, a veces nos habla, a veces un poco incoherencias, algunas ideas incoherentes, y está cambiando su comportamiento, está desmejorando, está perdiendo su memoria. Insuficiencia circulatoria cerebral. Si hay un embarazo, puede haber náuseas, puede haber mareos. La menopausia a partir de los 40 años de edad. En algunas mujeres no se presenta menopausia, si bien es cierto de que esta etapa se presenta en todas las mujeres, pero los síntomas a veces pasan inadvertidos, sobre todo cuando la persona tiene un buen equilibrio de su salud mental, no tiene muchos problemas, muchas preocupaciones, pasa inadvertido, no se produce, no se percibe los síntomas de la menopausia, sobre todo en personas, en mujeres que están ocupadas, que tienen una buena salud mental, entonces no se produce la menopausia, o no se percibe. Entonces, y el estrés también puede provocar mareos. Pero antes de decir, ¿será por estrés? ¿Será por preocupación? ¿Tengo problemas? Y debe ser por eso. Primeramente hay que hacer los exámenes, el despistaje correspondiente, los análisis de preferencia en ayunas, para poder llegar a
conocer exactamente la causa de los mareos. Como siempre, los domingos transmisión en vivo a través del canal de YouTube Oscar Novoa Perú, también en la página web www.oscarnovoaperú.com. Agradecemos a Radio Revolución y a Radio Galaxia por su confianza de que ya vamos a cumplir dentro de poco y lo vamos a festejar, lo anunciamos, vamos a festejar los 8 años de la transmisión en radio de Panorama Médico. Nos complace anunciar que dentro de poco estamos ya cumpliendo esos 8 años en radio, y hace poco ya en este año estamos realizando este trabajo médico profesional de medicina preventiva para toda la población a través del Facebook Oscar Novoa Perú y del Facebook Oscar Novoa Rosado. Por su sintonía, muchas gracias y que tengan una semana muy feliz y de muchas bendiciones de Dios.